Negrita Radio. Señal binaria en tus oídos. La hora de David Bowie. Te esperamos cada martes, 8 de la noche, para hacer un recorrido por el enorme legado musical de uno de los artistas más importantes de la historia del rock. Bienvenidos amigos a la hora de David Bowie. Un poco retrasados, pero llegamos. Por algo pasan las cosas. La Ciudad de México es así. Estoy con mi querido máster Fernando Aceves, un ícono de la fotografía en México, por supuesto. Es nuestro segundo programa juntos, máster, pero este es el que va a quedar para la historia porque va a ser grabado ya para el streaming. La vez pasada solo hicimos el en vivo, pero bueno, la razón por la que te invitamos, ¿no? Además de toda tu trayectoria, porque se acaban de cumplir 28 años de que David Bowie vino por segunda vez a México y por primera para tocar, ¿no? Porque estuvo por ahí en Acapulco, yo ni sabía y ya lo corroboré, ¿sabes quién me platicó? Major Tom, estuvo acá Toño. Y me contó esa anécdota, ¿no? De que había venido de vacaciones por ahí de los 80. Pero bueno, a ti te toca fotografiar y aparte no nada más cubrir el show, sino hacerle fotografías personales en México. Entonces, queríamos que vinieras para darle cierre a este aniversario que hemos estado celebrando todo el mes de octubre de Bowie en México. Cuéntanos un poco cómo se da esta oportunidad y este trabajo. Bueno, pues pasaron ya, como bien dices, ¿cuánto? 28 años, wow, el tiempo ha volado. Y bueno, de 1997 al 2025 han pasado muchísimas cosas en mi carrera, demasiadas cosas. Y finalmente, David Bowie ya es algo que para mí sucedió en otra vida, pero definitivamente fue interesante porque fue un antes y un después en mi oficio como fotógrafo. Fue un personaje, David, a quien, que fue fotografiado por muchísimos grandes de la fotografía a nivel mundial, ¿no? Entonces, evidentemente era alguien que sabía lo que era ser fotografiado y eso a mí me impulsó tremendamente porque fue una especie de workshop, ¿no? Una especie de curso intensivo de cómo es el asunto, ¿no? Y fue muy interesante y así lo recuerdo ya en retrospectiva. Pues simplemente fue algo que se dio en la carrera, ¿no? Ya creo que para mí sería muy difícil repetir exactamente lo mismo, ¿no? Es que alguien me llamó y me dijo que fuera a Teotihuacán porque ahí se iba a hacer una sesión de fotos. Creo que ya en retrospectiva veo las cosas de otra forma, ¿no? Finalmente David Bowie fue alguien que pues, que estuvo en una parte de mi carrera, ¿no? Y que finalmente quedó un documento de ese periodo del álbum Erling, justo el año que él cumplió 50 años, ¿no? Creo que es muy emblemático eso, ¿no? Todo eso, o sea, el poder haber obtenido esa serie de fotografías que pasan a la posteridad, hay que decirlo, están documentadas en un libro que es David Bowie Icon, que es un libro que salió justo en la pandemia, que fue editado en Inglaterra y en donde pues estamos ahí muchos de los fotógrafos que pudimos trabajar con él desde los 60s hasta el final, hasta la época de Black Star, ¿no? Y orgullosamente puedo decir que esas fotografías del periodo de Erling se han vuelto emblemáticas, ¿no? De ahí salió la portada de un disco oficial. Se hizo recientemente un show inmersivo patrocinado por la
por la Galería Nacional de Londres, por la The National Gallery, ¿no? En Londres, en Inglaterra, y seguramente son imágenes que seguirán utilizándose para más y más proyectos en todo el tiempo que está por venir. Eso es lo interesante, que son fotografías que no han muerto, y van a adquirir una nueva perspectiva de el hombre universal, que es David Bowie. Claro, y que siguen siendo descubiertas, ¿no? Por nuevas generaciones y por nuevos museos. Sí. Has tenido exposiciones acerca de este trabajo. Sí, o sea, se han hecho muchísimas cosas con esto, y tienen esa capacidad las imágenes de reinventarse con el tiempo, ¿no? Sí. Y eso me remite mucho a uno de mis maestros, que fue Baron Wolfman, el primer editor de fotografía de la revista Rolling Stone, en donde el señor tenía esa capacidad de hacer que sus fotografías lucieran frescas todo el tiempo, ¿no? Que el Jimi Hendrix se reinventara a través de los años, ¿no? A través de él, y creo que eso es lo mágico de esas sesiones, de esos días que pude pasar con David, ¿no? Y que definitivamente quien no vivió esa época no lo va a entender. Sí, no. Ese es el punto. O sea, es muy difícil generar una opinión sobre algo que no fue en tu tiempo. Claro. ¿No? Sí. O sea, ese es el punto medular del asunto, ¿no? Yo justo ese año fue cuando lo conocí, que conocí su música entre el 96 y el 97, y para mí, yo pienso que que me tocó justo esa época, es una de las imágenes de tantas personalidades que tuvo, que más me gusta. Es un periodo que es el periodo a lo mejor que más me gusta, ¿no? Digo, los 70s y los 90s por ahí, ¿no? Sí, y yo realmente cuando supe de la existencia de Bowie, lo primero lo conocí como un actor, como un personaje, como el hombre que cayó a la tierra, ¿no? Claro. Recuerdo cuando él estaba montado en esa nave que llega, ¿no? Que llega a un desierto, ¿no? Sí. Entonces, a Nuevo México. En Nuevo México, pero yo lo vi, esa escena yo la miré de niño, en una de las, en Canal 8, en la televisión mexicana, pasaban los domingos, se llamaba Cine Permanencia Voluntaria. Sí, así se llamaba. Sí. Entonces proyectaban todo tipo de películas, y es ahí donde supe por primera vez de la existencia de Bowie, pero nunca me imaginé que él era músico. Yo estaba muy chico, entonces... y bueno, cabe destacar que Bowie no fue un artista que haya vendido muchos discos en México en la década de los 70s. O sea, sí, no. Había otros artistas, estaban los Creedence Clearwater Revival, estaban, sí, los Rolling Stones, los Beatles, por ejemplo. También, pues, ya no era la época, ya no era el momento de los Beatles. En ese momento ya Lennon tenía su carrera solista, sí, y Paul McCartney estaba con los Wings. Entonces eso era lo que se programaba en la radio, ¿no? Se programaban muchas cosas, pero yo no recuerdo que Bowie haya sonado en la radio en México en los 70s. O sea, creo que el ícono en México despierta prácticamente en los 80s con Let's Dance. Creo que es ahí donde se da a donde se da una explosión, y en donde se percata uno que ahí está David Bowie, ¿no? Y eso es un disco fundamental, Let's Dance, y para muchos es el primer disco que hizo Bowie, sí, porque no se tenía esa referencia. Entonces, pues justo en los 80s es cuando empiezo a tomarme un poco serio. No, y es mentira, por ahí del 77, 78 conocí Young Americans, ¿no? Conocí Young Americans a través de un sencillo de 45 RPM, ¿no? Fue interesante. Y bueno, yo lo pudiese haber definido en ese entonces como un personaje raro, como alguien que no era humano ni siquiera, ¿no? Entonces, pues ya lo fui digeriendo conforme pasaba el tiempo, fui conociendo los discos, y definitivamente cuando llega 1997 ya mi carrera se encontraba ya prácticamente en un franco auge. Entonces es ahí cuando... Sí, ya habías fotografiado a Pink Floyd. Ya habían pasado muchas cosas en mi carrera cuando llega y posterior al 97 muchísimas cosas, ¿no? Sí. O sea,
en el 97, pues yo ya tenía una gira muy interesante con Caifanes, por ejemplo, que puedo decirlo, ya estaba yo ya estaba en el proceso de hacer Retratos del Rock Mexicano, que fue mi primer libro. Sí. Estaba por hacer 50 jazzistas mexicanos, vamos, o sea, mi carrera como documentalista no se remite nada más a David Bowie. Claro que no, sí. Pero es que la gente podría pensar eso, ¿no? No, es que Fernando Aceves centra su carrera en Bowie. Eso es algo completamente falso. Sí. O sea, Bowie definitivamente es una de muchas cosas, pero sí puedo decir que es una de las más importantes. Más icónicas. Más icónicas porque esos días me definieron a mí como fotógrafo de música. Yo estaría retratando de otra manera si no hubiese yo pasado por ahí, ¿no? Sí, claro. Y el hecho de haber pasado pasado a esa lista de fotógrafos que ahí estuvieron, creo que eso ya es una cosa, pues que me enorgullece. ¡Niño! Se oyen las voces. Se escucha. Ahora, ¿cómo es, Fer? Yo estaba pensando el otro día viendo tus fotos de Bowie, por ejemplo, las de Teotihuacán. ¿Cómo es ese trabajo que haces de plasmar la modernidad que representaba Bowie, por ejemplo, con el look que traía, ¿no? Y con ese fondo de lo prehispánico? ¿Cómo haces para crear ese contraste? Pues esas fotografías se dan justamente en el primer momento que lo encuentro, ¿no? Yo tenía ese mensaje del manager, ¿no? De saber esperar, dejarlo que él recorriera el lugar, que él lo apreciara y que iba a llegar el momento para hacer las imágenes. Ok. Entonces, pues fue mucha espera. O sea, en realidad esa visita a Teotihuacán duró varias horas, pero fueron solamente unos cuantos minutos en los que hubo la oportunidad de fotografiar. O sea, tú ves las imágenes, pero pues quizás representan un 10-15% del total del tiempo que ahí se permaneció. Entonces, prácticamente todo el tiempo yo lo observaba y lo observaba cómo él miraba, cómo él caminaba, cómo hacía preguntas. Él viajó con prácticamente todo su crew. Iban prácticamente todos los músicos. Sí, sí. Eso es interesante. ¿Tienes algunas fotos también de ellos? Existe una fotografía en donde hay un guía explicando y ellos están sentados en unas escaleras en una pequeña pirámide y ahí están todos. Es una fotografía muy interesante porque está el asistente, está la seguridad, tenía dos tipos de seguridad. Sí. Era el jefe y otro chico, ¿no? Eran dos personas que lo estaban cuidando, que los que le hacían el marcaje personal. Estaba Gaylan Dorsey, la bajista. Estaba, bueno, uno de mis guitarristas favoritos de la historia, que es Mike Garson. Yo creo que Mike Garson, del director musical pianista. Discúlpame. Sí, estamos hablando del guitarrista Riz Gables, que bueno, que actualmente está en The Cure, ¿no? Sí, que es para mí es uno de los grandes guitarristas a partir de haber escuchado, no de Spiders from Mars, sino de haber escuchado lo que él hizo en Outside, ¿no? Que definitivamente en lo personal considero que es la obra máxima de David Bowie, ¿no? Y no es y que cuyos tracks han sido utilizados en soundtracks, en muchísimas cosas que han tenido que ver con lo gore, con lo oscuro, ¿no? Sí. O sea, creo que en lo personal ese es el gran álbum. Seguramente a mucha gente le gusta Station to Station, les gustará Honky Dory, por ejemplo, ¿no? Que Ziggy Stardust, que sí, claro, son álbumes emblemáticos que marcaron, ¿no? Pero estaba muy fresco ese álbum de Outside, estaba muy, muy fresco. Yo tenía una invitación justo para la gira de Outside en Los Ángeles. No pude ir, por alguna razón no fui a ese concierto. El Fotopass se quedó ahí. ¿Lo conservas aún? No, el Fotopass ahí estaba a mi nombre, pero yo no viajé a Los Ángeles. Okay. No viajé, pero
pues viajó un pequeño contingente de gente de la radio, principalmente de aquí de México, ¿no? Y recuerdo a Arturo López Gavito que regresa y me dice, no, pues mira, la verdad, pues qué mal que no lo viste, pero dijo unas frases dijo una frase muy interesante. Ajá. Eso habrá sido en el año 95, 96, sí. Que me dijo, pero no te preocupes, creo que David Bowie puede esperar, ¿no? Y fue una frase premonitoria, porque pues yo no me pasó por la cabeza que hubiese habido siquiera la posibilidad de que en un futuro pudiera yo tener ese contacto. Ni que viniera a México, y por supuesto que, digo, a lo mejor si no hubiera venido nunca, hubieras tenido la oportunidad de viajar a algún otro lado, como lo has hecho con algunos otros artistas, ¿no? Para fotografiarlo. Pues sí, a lo mejor hubiera yo tenido que pedirle ayuda a Mayor Tom para que me acercara a él. Sí, de alguna forma. Y pues sí, en realidad, sí, es interesante esta charla, mi máster, porque es muy difícil para mí hablar. Trato de no hablar más de David Bowie. Sí, me lo has comentado. O sea, pero en casos excepcionales, en casos excepcionales como este, que es un aniversario, un amigo como tú que ha dedicado gran parte de su vida a la obra de David, a la personalidad de David, pues es un gusto hablar, pero tratar de hablar desde otra perspectiva. Claro, no, creo que no tendría mucho sentido hablar exactamente de la misma forma como lo hicimos hace unos años, que se hizo esto por primera vez, ¿no? Sí, hace un par de años ya tendrá. No, 3 años. Yo creo que más, sí, un poquito después de la pandemia. Entonces, pues sí, creo que finalmente la obra está ahí, los testimonios, las fotografías de muchos fotógrafos que pasaron por ahí, desde Tsukita en Japón, ¿no? Bueno, imagínate. Pues hablemos de Mick Rock, ¿no? Pues él es la persona completamente correcta para hablar de esto, ¿no? Que pues ya están ahí juntos, como dirían por ahí, ¿no? Ya trascendieron los dos y bueno, creo que sin duda Mick Rock fue quien lo documentó en un momento cúspide, en un momento histórico de él, que fue el periodo de Ziggy Stardust. También Mick Rock a dar su testimonio, ¿no? Fotográfico, ahí al fotomuseo. Sí, a mí me pareció una pena haber visto eso, porque se desaprovechó mucho la visita de el haber tenido a Mick aquí fue muy desaprovechado. Creo que no fue una exposición como debió haber sido, no fue una exposición de calidad considerando el personaje, tanto el retratado como quien lo hizo, ¿no? Creo que faltó mucho, o sea, dio mucho que desear la producción de esa exhibición. Digo, Mick estuvo acá, se sentó, hubo una fiesta, no asistí a esa fiesta, pero digo, a Mick tuve la oportunidad de conocerlo un poquito de tiempo antes allá en Los Ángeles. Sí. Pero charlamos un poco, tenía muy bien ubicadas estas fotografías de México, fue una charla muy casual nada más, la fotografía, ¿no? La post, la selfie, ya sabes, pero sí. Pues vamos, ahí quedó todo eso, ¿no? Pero pues esto es como una especie de árbol genealógico, o no necesariamente árbol genealógico, sino ¿cómo decirle? O sea, creo que Bowie dejó muchas ramificaciones, claro, ¿no? Tanto en muchos ámbitos del arte, no solamente la música, y continuamente pues hay gente que llega a México que tuvo algún vínculo con él, entonces eso hace que ahí siga, ¿no? Que ahí se permanezca. Sí, está, exacto, viene The Cure, está ahí Reeves Gables, llegó a venir Lenny Kravitz y pues ahí estaba con Gaylord Dorsey, o sea. En B-52s estaba Zachary Olford, el baterista. En esta ocasión. Después estuvo otro que traía ya. Sarah Lee, ¿no? La bajista también estaba ahí, sí. Sí, de alguna manera dejó ahí colocados a los músicos con diferentes artistas, ¿no? Sí, es correcto. Y en cuanto al backstage, mi querido Master, ¿qué recuerdas? Sí, o sea, algo que la gente no
pueda haber en las fotografías que plasmaste? Algo como más personal que te haya tocado vivir. Bueno, justo en el camerino, faltando quizás una hora para que comenzara el show, recordemos que Control Machete fue quien se encargó de abrir. Que había otro grupo más, ¿no? Erasure. Posteriormente Control Machete, Erasure y después Bowie, ¿no? Y Chrysler. O sea, fue un mini festival, definitivamente. Yo no tuve oportunidad de ver lo que sucedió, porque estaba yo justamente centrado en esa área con David, ¿no? Ahí tuve oportunidad de charlar un poco con él, me firmó algunas contraportadas justo del disco Erling, y se presentó un personaje ahí, no me queda claro si fue un periodista, no recuerdo quién fue, pero llegó con un muñeco. Ajá. Un muñeco de trapo, de tamaño natural, ¿no? Y dijo, le mandan esto a David, ¿no? Sí. Y entonces le mandan el muñeco con una serie de fotografías. Y en esas fotografías aparecía Shanti, una artista mexicana que fue quien hizo ese muñeco. Y ella se dedicaba a hacer muñecos de diferentes personajes, pero particularmente hizo ese de David Bowie, vistiendo a la manera de la portada de Erling, ¿no? Ajá. Sí, entonces, sí, o sea, me tocó ver cuando le entregan ese muñeco a David y él empezó a ver las fotografías que le mandó la chica, o sea, él tuvo esa atención de mirarlas y le dio mucha risa una foto en donde estaba la artista con un cigarro, ¿no? Fumando a la usanza de David, le dio mucha risa, ¿no? Por ejemplo, y vamos, el tipo era muy casual, era muy ameno, era una persona amable. Creo que era alguien que sabía comportarse de acuerdo a las circunstancias. No establecía siento que no establecía un mismo comportamiento. Creo que él se adaptaba a una situación, se adaptaba al tipo de gente con la que estuviera en ese momento. Entonces eso hacía que no pensaras que estabas ante una persona del calibre que era él, ¿no? Sí, lo hacía como más digerible, ¿no? De alguna manera más ameno. Él mismo se hacía digerible. Sí, otra de las cosas interesantes fue que durante la comida, cuando visitamos la zona del centro histórico, que visitamos Bellas Artes, Palacio Nacional, entró a Catedral, él entró a la Catedral, pero me pidió no entrar con él. Okay. No sé si eso tuviese algún tipo de connotación religiosa sí, de él. Me parece que puede ser. A lo mejor él no hubiese aceptado ser fotografiado dentro de una iglesia. Claro. Yo no entendí su mensaje porque él mismo se encargó de decirme, Fernando, no entras acá conmigo, ¿no? Entonces él entró brevemente a la catedral, unos minutos, seguramente entró, vio. A ver, el arte solamente. Sí, lo miró y se salió, pero no hay un registro de eso, de cuando él estuvo dentro de catedral. Es el único lugar donde no se registró. Sí, y bueno, y el interior de casa de Frida Kahlo por las propias restricciones del lugar, ¿no? Ajá. Las fotografías que hicimos en la Casa Azul no tienen nada que ver con el lugar de Frida, están hechas en el jardín, en el patio, sí, pero no hay ninguna connotación sobre Frida Kahlo, ¿no? Pero bueno, considero que fue una documentación importante y lo seguirá siendo para siempre. Creo que es una de las sesiones, sí, o sea, independientemente de que sean mías, el mismo valor se le hubiera dado que hubiese sido algún otro fotógrafo, pero sí se entiende que esa es una de las sesiones más importantes del rock en la historia de México, junto con la sesión de los Rolling Stones en el ex templo de San Lázaro en el año 95, o sea, fueron 2 años después, o sea, 95, 97, fue interesante, ¿no? Que los 2 años nones, bisiestos, bisiesto, ¿no? Es el año non, ¿no? O el bisiesto es el año par. El bisiesto es cuando... No, sí, no tiene nada que ver. Más bien en los 2 años nones en hilera, 95, 97, son Rolling Stones y David Bowie. De las dos más grandes estrellas, ¿no? Íconos del rock. Y bueno, 95 también fue la sesión con Ozzy Osbourne en las pirámides. Ah, también tienes la del Ozzy. Scorpions fue en el 94. Que también salió también en un disco la de Scorpions, ¿no? Una fotografía en vivo justamente del álbum Live Aid, ¿no? Ajá. Sí.
En el Palacio de los Deportes Palacio fue, de los ¿sabes? Deportes, sí, esa fotografía se usó para la contraportada del álbum Blind Fíjate, Lights. yo bien chavito teníamos ese disco y lo tocaba mi hermano mucho, y a mí siempre me llamaba la atención esa contraportada, ¿no? Obviamente pues uno no estaba tan empapado de los actos en vivo, y entonces era muy interesante ver los discos con las fotos de los artistas en el escenario. ¿Y quién iba a decir que después iba a conocer al autor de esa fotografía, ¿no? Son de esas cosas Es que que la han vida pasado tiene. muchísimas cosas y siguen pasando, o sea, al final Bowie se ha ido diluyendo de mi memoria, pero afortunadamente ahí están las fotografías para hacerlo eterno, ¿no? Sí. Yo fui el conducto, fui el intermediario, pero las imágenes ahí están. Y me quiero imaginar, hay muchas más imágenes que no han sido publicadas de esa sesión. No, es que fue una sesión muy corta, o sea, fueron, no hay No imágenes, hay más. son las que se ven, son las que son, o sea, Ok. creo que no va a haber más sorpresas, Ah. desgraciadamente. Ya estábamos con que, ay, ¿cuándo la segunda parte, ¿Cuándo no? va a salir otra? No, en realidad ahí quedó el asunto, ¿no? Las pirámides fueron interesantes porque lo primero que él vio fue una zona en donde hay un efecto de acústica, en donde tú aplaudes y empieza a recorrer A rebotar. a rebotar el sonido, ¿no? Entonces, eh, él estaba muy divertido porque aplaudía, hacía la resonancia y un asistente de él traía una grabadora que registraba, una grabadora profesional que registraba el sonido, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Él traía también al cinturón, traía un pequeño dispositivo para grabar su voz. Sí se lo vi en una de tus fotos. Sí, en la fotografía de la máscara. Como un control para coche, ¿no? Parece más bien un control remoto de un Apple TV, ¿no? De esos larguitos chiquitos que traía un clip. Ajá. Y recuerdo que se llamaba Voice It, el dispositivo, que era para notas de voz, ¿no? Okay. Muy delgadito, lo traía, o sea, quiere decir que era un tipo que continuamente hacía anotaciones de voz. Traía un famoso reloj, que creo que es famoso ese reloj, ¿no? Un Swatch color verde, sí, con extensible de metálico, una camisola, vamos, un tipo extremadamente sencillo. ¿No? Un tipo sencillo, muy básico. Muy básico, ese es el punto, ¿no? Si fuera del escenario era. Fuera del escenario, y bueno, pues nadie puede negar la importancia que Bowie tiene, no solamente en la historia del rock, sino en general en la historia, en el arte universal, ¿no? Es un personaje de su época y eso jamás se va a poder negar. Está por muy encima de muchísima gente. Sí. Y estuvo en México y tuve la fortuna de estar con él. No, hombre, imagínate cuántos pueden hablar de eso, ¿no? O sea, la verdad, no hubo fotos de otras personas. ¿No? O sea, aparte también habías tenido unas fotografías muy icónicas de Axl Rose, ¿no? En el 94. Año 93. De YouTube en el SUTV. SUTV, vamos, pues es la historia. Ya traías varias hay una sesiones. Historia, sí, y creo que periodo análogo que ha sido prácticamente imposible de superar en trascendencia. Creo que México tuvo la fortuna de recibir a los íconos del rock que no vinieron en cierto momento. Sí. Había una deuda que llegaron a pagar puntualmente y que fuimos la generación afortunada de haberlos podido recibir. Y todavía en forma, ¿no? No ya en todavía en una muy buena forma. Forma. Sí, es una de las razones por las que me he negado ya a retomar eso. He preferido en mi carrera inclinarme hacia lo que está emergiendo, lo que está empezando a suceder. Creo que porque la historia continúa y creo que ese es el giro que he decidido darle a mi carrera. No ir en círculos retratando una y otra vez a las mismas bandas. A las mismas bandas. Diferentes épocas. No he encontrado sentido. Creo que ese tiempo se debe de aprovechar documentando lo que viene y lo que está sucediendo. Y ahora mismo es lo que haces bandas
Pues lo he intentado, sí. Vas tú siempre, ¿cómo es que llegas a esas nuevas bandas, a las bandas que tú consideras que es necesario documentar? ¿Sigues Sí, escuchando pues música? ¿Te sigo escuchando actualizas? música y es parte de una evolución natural de irle dando nueva vitalidad a las imágenes, ¿no? O Sí, sea, por ejemplo, nuevos personajes. sí, fotografiar a una banda de manera reiterativa, la verdad, no, yo no encuentro mucho sentido, pero Sí. hay gente que a lo mejor le gustará retratar una y otra y otra y otra y otra y otra vez a la Al misma banda. mismo. ¿Consideras que es como un poco este rollo de retratar al artista como en su mejor momento o también tiene encanto de ya volver a No, hacer más adelante un retrato como de una persona más madura en cuanto a lo físico? pues es interesante, si existe la oportunidad, es interesante regresar, pero en periodos muy espaciados de tiempo. Ok, O sea, lo he hecho con bandas nacionales como Café Tacuba, en donde pueden pasar un buen tiempo de no verlos, pero al final regreso. sí, Regreso porque de esa manera vas documentando una evolución. una evolución. Sí, pero sí he sido enemigo de ser reiterativo, de hacerlo de manera continua todo el tiempo, ¿no? A Bowie, ¿qué otra etapa te hubiera gustado fotografiar a partir de donde lo agarraste? Me hubiese encantado eh, poder estar en algún momento de la grabación de Black Star, por De ejemplo. Black Star, sí. Sí, aunque me parece una época muy triste esta última, es un disco que yo realmente no toco. Black Star es un disco que no escucho, a pesar de la gran calidad que tiene de los grandes músicos. O sea, Bowie se acercó a la vanguardia del jazz, ¿no? Sí, Un Donny McCaslin, por ejemplo, en el sax. O sea, es la gente que en ese momento estaba marcando algo, ¿no? En la claro. escena neoyorquina, ¿no? Entonces, creo que a mí me hubiese encantado, a pesar de ser un periodo extremadamente triste por lo que todos sabemos, ¿no? Sí. Por ahí también traía influencia de algunos hip hoperos importantes, ¿no? Fue como una mezcla muy interesante de un sonido muy vanguardista, ¿no? Como el que ya venía entregando desde esta época de Erling. Hay un documental de él que, si mal no recuerdo, se llamó 40 Years, ¿no? 40 años, así se llamó el documental, que Ahí va. pasó brevemente en Netflix. 40 años se llamó el documental. Ah, sí, no, era el de Five Years, el de la BBC. 5 Years, no, no Sí, tiene de nada los que ver 40 años, primeros. bueno, pero estaba yo muy cerca, ¿no? Ajá, No puedes tener todo ahí contenido en la mente, o pues sea, sí, siempre no. tratas de. Y, Pero y bueno, menos de Bowie. recuerdo muy bien la primera escena en donde está Bowie caracterizado como Ziggy Stardust en Ajá, una conferencia de prensa y en donde él dice, yo solamente soy un catalizador del arte. sí. Y algo así dijo, o a través de mi música catalizo, algo así, pero en esencia él dice, soy solamente un catalizador. Y, 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 y eso lo y yo, quedó muy grabado porque pues él se hizo rodear de grandes creadores y Ujú. supo asimilar todo eso. Eso fue Y no su necesariamente ventaja. porque él fuera un creador como tal, sí lo era, pero él siempre su arte lo expresó a través de la creación de muchas personas, ¿no? Sí. Y supo siempre escoger el momento correcto para la gente correcta. Yo creo que ese fue uno de las grandes virtudes de Bowie, Ah, ¿no? cierto. Y además de que estaba siempre, ahora, no sé si viste el documental El Moonage Daydream, el último, Uh-huh. que también lo pasan muy joven dentro de todas sus etapas, pero sobre todo en la de joven. Y te das cuenta que él siempre estuvo sí, como era muy consciente, ¿no? Muy, muy aquí. Entonces eso le permitía no dejar pasar oportunidades ni artistas de los cuales él aprendía, Uh-huh. ¿no? En vez de estar criticándolos, ¿no? O acá está mala jugada, mala onda que, por ejemplo, de manera personal yo veo que pasa mucho en el rock mexicano, que es pues a donde nos desarrollamos, ¿no? De lo que conocemos más, que de pronto veo a los músicos muy siempre hablando, ¿no? Cosas acerca del trabajo de alguien más y
él no lo hacía, él lo que hacía era tomar lo que le sirviera y transformarlo a algo propio, aprender del resto, aunque a lo mejor no le encantara, ¿no? Sino obtener lo mejor de cada una de las partes. Era un curador. Exacto. Era un curador y recuerdo esa frase de Jagger, ¿no? De decir, nunca te pongas unos zapatos nuevos frente a David porque al día siguiente va a traer los mismos. Sí. Pues muy bien, mi máster. Muchas gracias, sabemos que tienes que irte corriendo. Pero pues un gusto. Pero un placer siempre tenerte aquí. Un gusto celebrar siempre al maestro y lo estaremos haciendo todos los años hasta que podamos seguirlo haciendo, porque yo creo que es importante hablar de él porque eso hace que él siga vivo, ¿no? Sí, claro, sí, Así que es. siga su... Así es, y yo debo de decir que fue una gran persona que se distinguió muy por encima de otras estrellas del rock de su calibre. Esa humanidad que él tuvo lo hizo diferente. Claro, hasta una carta hasta una carta por ahí te conservo. dedicó, sí, qué sí, recuerdos. Sí. Algún día la tendrá usted más. Sí, mi máster. Una de las herencias. Gracias. No, y me regalaste una de esas tapas de Erling autografiada, ahí la tengo. Lo valoro mucho, máster. Muchas gracias, mi querido Fer. Saludos aquí a la Grita Radio, al niño. Ahí anda el niño, hable y hable atrás, bambalinas. Que se mejoren de aquel encontronazo. Sí, tuvieron un accidente. Sí, pero bueno. Y bueno, para la gente decirles que Fer nos dejó una lista de canciones de Bowie que podrán escuchar en el streaming. No, por el tiempo tan apresurado no pudimos presentarlas en directo, pero vamos a hacer la mezcla adecuada para el fin de semana. El estreno con Fernando Aceves en Spotify y en iHeartRadio, junto con las canciones que él nos ha elegido. Muchas gracias, mi máster. Muchas gracias, mi máster. Esto fue la hora de David Bowie. Gracias a todos. Yo fui Luis Márquez. Nos escuchamos el fin de semana en streaming y la próxima semana aquí en Grita Radio. Gracias a Londra, gracias a Frida, a Milok, a Viri, a Richard. Hasta la próxima. La hora de David Bowie la puedes escuchar en vivo todos los martes solo diciendo Alexa, pon Grita Radio. La hora de David Bowie es presentado por Segundo Piso Live.